El poder de ella. Estoy con una actriz, estoy segura de que muchos de ustedes han visto. Hoy viene a contarnos un poquito más de su historia. Ella es Vanessa Restrepo. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy feliz porque bueno, esto de, estoy segura que muchos conocen, no sé qué tanto porque yo nunca trabajé en Colombia. Algunos de los proyectos que he hecho en México se han visto en Colombia, pero bueno, ya sabrás que en Colombia somos bastante nacionalistas y vemos RCN y Caracol y vemos las series locales, pero yo me fui de Medellín la primera vez que me fui a los 18 años, me fui a Ecuador unos meses y después a los 20 vine de intercambio a México y sigo en México, aunque me he ido muchas veces, regresé a Medellín, fui a Bogotá, me fui a Australia, me fui a India, me fui a como a varios, a Los Ángeles, pero no he trabajado en sí en una producción colombiana, cosa que pues ahora siempre ha sido uno de mis sueños, pero la vida me ha llevado y también el camino a trabajar sobre todo en producciones mexicanas y de Estados Unidos. Y, pero amo y extraño mi país y me gustaría mucho que ahora sí pudiera verse como mi trabajo y pudiera yo entregar mi tiempo y mi pasión a mi país. Empezando por este podcast, que es muy colombiano. Esto. Cuéntanos, por favor, ¿quién es Vanessa? Pues Vanessa es un ser humano, un ser humano, una mujer nacida, yo nací en Medellín. Es que esa pregunta de quién es, soy un ser humano, eso soy una mujer con todo lo que eso implica. Yo nací en Medellín y me crié en Medellín hace muchos años, pero ya en el 87, nací el 3 de abril del 87. Empecé, siempre soñé desde muy chiquita, las historias de mi papá me llenaron la cabeza y el corazón, y entonces a mí la fantasía puedo decir que me salvó la vida porque en una sociedad, justamente en los 90, que fue mi niñez, era una sociedad eh, muy atropellada por la violencia del narcotráfico, pero muchas cosas muy duras que nos tocó vivir. Y la imaginación y la creatividad y la fantasía me salvaron la vida porque yo en lugar de, como sí, sí empecé a salir muy chica, pero a mí me encantaba, me acuerdo con mi amiga Luisa que nos íbamos a jugar y a crear cosas y a escribir y a dibujar y esa imaginación nunca se me fue y esa niña interior pues hoy sigue existiendo y la sigo cuidando y después de ya algunos años quise como mi papá, porque escuchaba sus historias y él se fue a recorrer el mundo en algún momento y me contó todas sus historias y yo quise justamente recorrer el mundo también como él y conocer y fue cuando ya terminando el colegio empecé en la Universidad de Antioquia a estudiar ingeniería electrónica y me fui después de 5 semestres. Hubo un paro, una asamblea permanente durante mucho tiempo y dejé de estudiar muchos meses. En ese tiempo viví en Ecuador unos meses, ya empezaba como ese gusanito de viajar, conocer. Y después me cambié a la escuela de ingeniería justo pues para poder terminar la carrera porque estaba haciendo muy duro paros académicos a cada rato. Y empecé a modelar para pagar la universidad, me empezó a ir bien, pero para mí el modelaje nunca fue como una carrera, sino que era algo que yo quería usar como herramienta justo para poder seguir adelante y hacer las cosas que quería hacer. Eh, pero como no soy ni la más alta ni la más flaca y todas mis amigas empezaron a operar y yo sentí como una angustia de pensar que no era correcto ser yo, que las cosas que me hacían diferente las tenía que cambiar porque entonces yo llegaba, una vez llegué a una agencia de modelos y me dijeron que me hicieron como la lista de sí, claro, ven, trabaja con nosotros, pero te tienes que operar los senos y te tienes que hacer lipo en las caderas y te vamos a dar el teléfono del médico para que te haga crecer unos centímetros. Entonces desde ahí
Era una constante como lucha con no me quiero operar, no quiero, me da miedo, no quiero someterme a esto, pero tampoco quiero usar mi energía y mi tiempo y mi dinero en eso. A mí siempre me gustaba como estudiar, aprender, viajar, comer, disfrutar. Nunca fui de dietas, nunca quise hacer como las dietas extremas para poder estar delgada y yo no entendía por qué. Yo veía como a todas las mujeres eso, desesperadas por estar perfectas, porque la sociedad nos exigía una perfección, pero a los hombres no. O sea, yo veía hombres que no, pues que estaban como cero preocupados físicamente por ellos, con unas mujeres divinas, perfectas, espectaculares, que yo las veía perfectas y ellas a ellas mismas no se veían perfectas. Entonces ahí empezó como mi lucha interna de quiero descubrir el mundo y quiero hacer esto, pero en este momento siento que no soy, o sea, que no hago parte de lo que está bien, de lo correcto. Y, y me negué un poco a todo ese cambio y busqué, cuando me cambié a la escuela, busqué un intercambio en México porque un amigo que trabajaba con una agencia, un amigo de Medellín, modelo ya, Jorge Ortega, de muchos años, me dijo que estaba trabajando con una agencia en México y que quería traer pues como modelos que quisieran venir una temporada, 3, 4 meses. Yo le dije, bueno, yo me voy, yo tengo esta curiosidad, yo quiero viajar. Me dijo, pues es que, pero la universidad, a mí me dijeron que tú por la universidad no venías. Y entonces les dije que, le dije que me diera un momento y conseguí un intercambio y le dije que sí, que me iba unos meses con él y llegué a la Universidad Iberoamericana. Estuve 6 meses, me regresé a Medellín, me gustó México. Al principio yo decía, no, pero es que esta ciudad, y ya después, porque era mucho caos, pues para una persona de Medellín llegar a la Ciudad de México tan chiquita, eh, era muchísimo caos y ya me enamoré de la ciudad, me amalgamé con la ciudad y me regresé a otro intercambio y fui haciendo intercambios, hice 4 intercambios, conseguí otro con la UNAM. Después hice las prácticas aquí de ingeniería industrial, porque me cambié de la de Antioquia de ingeniería electrónica industrial. Y después dije, bueno, pero este arte, estas ganas de contar historias, estas ganas de vivir como un poco la fantasía, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Y retomé como las ganas que yo siempre tuve de ser actriz. Me presenté, busqué la escuela de Televisa, me presenté, pasé y estudié la carrera aquí. Y fue cuando ya dejé la ingeniería justo antes de terminar la tesis, para muchos años después graduarme. Pero entonces es eso, seguí mis sueños, empecé a trabajar después como presentadora, empecé con telenovelas en Televisa como actriz. Luego, después de unos años de hacer telenovelas, quise también como abrir un poco y empezar a aprender otras cosas y a estudiar en otros lugares y empecé a hacer cursos en Nueva York, en Los Ángeles, en Madrid y empecé a trabajar con Telemundo y con plataformas y a hacer cine y a hacer teatro. Y, y me alejé de las telenovelas por 9 años, hasta este año que regresé a las telenovelas, pero justo en el 2022, en el 2019, me dan mi green card para como mi residencia permanente para irme a vivir con mi exnovio a Estados Unidos y lo pedimos juntos como actores. Nos fuimos a Los Ángeles y empezamos cuando estalla la pandemia, nos quedamos encerrados allá en la pandemia y bueno, pues empezamos a trabajar lo que se podía, hicimos comerciales y entonces hice un comercial con Snoop Dogg y él me daba Snoop Dogg me invitaba a una cerveza y nos divertimos mucho. Pasó un año y medio, yo me decidí
pedí reingreso en la universidad y para hacer la tesis y como había tanta deserción por la pandemia, me fui a Medellín y terminé la tesis y me gradué en diciembre del 22 de ingeniería, apenas, después de muchísimos años. Y en el 23 entré a trabajar de ingeniera un año por una situación, porque tuve una extorsión en Medellín y tenía que pagar eso y ya el año pasado dije, gracias, viví un año esta experiencia, pero pues yo soy actriz y es lo que más amo hacer en la vida y me encanta escribir guiones, contar historias y me dediqué, me salí de la empresa y regresé a actuar y me fui a Nueva York, me quedé en una serie que se llama FBI en Nueva York y ya después regresé a Televisa a las novelas este año y estoy eso, ya de regreso, escribiendo y haciendo lo que amo, contar historias. ¿Qué soñabas tú de chiquita? Yo soñaba con viajar, con conocer, con hablar en diferentes idiomas, con saber historias, con vivir como en la piel de otras personas. Yo no sabía que como de la actuación, sino que a mí me gustaba vivir como saber qué se sentía, hacer diferentes cosas que son ilegales. O sea, como decir, cuando hace poquito que fue el heist, el robo del Louvre, yo decía, me empezaba como a imaginar y a meterme en la piel de los ladrones, qué habrá pasado, qué habrá pensado, o sea, de no juzgar al personaje, sino de qué habrá pasado para que lleguen a esta situación. Evidentemente, los derechos, tus derechos se acaban donde empiezan los de los demás, entonces siempre he sido una persona muy empática y, 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 y muy respetuosa de los derechos de las demás personas. Entonces, no es algo que yo haría jamás, ¿no? Pero pienso que interesante poderlo vivir sin que tenga consecuencias en mi vida. Entonces, Actuando, claro, actuar como actuando una ladrona. es la solución, es la mejor solución, porque, por ejemplo, los latinos y las latinas somos dramáticos, ¿sí o Uy, no? sí, uy, Llevamos el sí. drama en las venas, pero resulta que el drama nos hace mucho daño y es muy tóxico. ¿Qué es lo mejor? Actúalo. Porque entonces cuando yo estoy en escena, en una telenovela y estoy llorando y arrancándome las vestiduras, entonces mi cuerpo no sabe que es mentira. Yo, mi cuerpo vive la adrenalina y vive el momento y es una cosa súper emocionante. Dan corte, terminamos la escena y yo regreso a mi vida sin consecuencias. Entonces, estoy jugando. Yo sigo y seguiré jugando toda mi vida a ser alguien más, a vivir situaciones distintas, pero regreso a mi vida y entonces ya soy una persona con una vida tranquila, una vida responsable, consciente, etcétera. Por favor, si algún productor, guionista, lo que sea, está viendo esto, Vanessa quiere actuar como una ladrona, muchas gracias. Contrantela. Ya lo hice. Ah, ya lo hiciste. Tuve una Bueno, en película donde otra era ladrona. producción, Sí, igual por favor. importa. Si quiero ser una ladrona, así de... Me encanta ser de mala. Oye, esa pregunta viene más abajito. Esperemos. Sí. Tú estudiaste ingeniería. ¿Cómo llegas tú a la actuación? Em, cuando, cuando llego a México y hago los intercambios que te conté hace rato y ya estaba como muy avanzada, ya llevaba casi toda la carrera y ya vivía aquí en México y ya llevaba unos años viviendo sola y tenía como 23, 24 años y yo ya llevaba viviendo sola desde los 18, seguía haciendo como lo que mi mamá me había dicho, que mi familia me había dicho que era lo correcto, que era la ingeniería, porque yo era muy buena para ciencias exactas, para matemática y en fin, y que de actriz me iba a morir de hambre. Y bueno, ya sabes como lo que nos dicen a las personas que nos Sí. dedicamos a algún tipo de arte. Y, y en ese momento dije, a ver, pero yo, ¿por qué sigo haciendo? Leí un libro, no, ese fue después, pero yo, ¿por qué sigo haciendo lo que los demás esperan de mí si yo ya llevo tantos años
sabiendo que soy capaz de mantenerme sola, sabiendo que soy capaz de, pues de pagar por todos mis gastos sola, porque sigo haciendo lo que los demás esperan de mí, no lo que yo quiero. Y me acordé de mi niña cuando mi niña quería ser actriz, cuando mi niña, yo de niña, no mi niña, mi hija, porque no tengo hijos, pero de Vanessa niña, cuando quería ser actriz, quería contar historias, quería vivir todo esto, pero lo sentía como una prohibición. En ese momento ya no era una prohibición, ya lo podía hacer, ya me podía dar ese permiso. Y fue cuando dije, lo voy a buscar la oportunidad. ¿Por qué no? O sea, ¿qué es lo que me frena? ¿O qué? ¿O voy a dedicar, si yo solamente tengo una vida y el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, más que el dinero, más que cualquier otro recurso, el tiempo es el que no regresa? ¿Yo por qué voy a entregar todo mi tiempo a algo que no me apasiona, que no me llena el alma, que no me despierto todos los días diciendo, ay, qué emoción, qué rico estar viva? Eh, y entonces fue cuando dije, no, pues voy a estudiar actuación. Y ahí busqué la oportunidad, busqué una cita con Televisa, eh, justamente con una amiga, Sandra Saldarriaga, de Medellín, que ya vivía aquí y me la habían presentado y ella había estudiado la carrera en Televisa. Le dije, por favor, ayúdame porque quiero entrar a la escuela de Televisa, pero no sé cómo. Ella me explicó todo y había que hacer un casting, pedí una cita con Ignacio Ortiz, ella me ayudó a conseguir que era el subdirector de la escuela de actuación. El director sigue siendo Eugenio Cobo y Nacho sigue siendo el director después de tantos años, el subdirector, perdón. Y fui y me cayó muy bien, me explicó todo cómo funcionaba, hice el casting, me citaron para el casting, hice el casting y después me avisaron como al mes que había pasado. Y eran filas y filas de personas cuando hicimos el casting y pues pasé a la carrera y mientras estaba en la carrera, yo afortunadamente había hecho como comerciales ya aquí en México y en México funcionan muy bien las regalías, cosa que en Colombia todavía creo que estamos en pañales, las regalías de derechos de autor y derechos de imagen. Entonces, a mí me llegaban regalías de los comerciales que había hecho y eso fue lo que me permitió poder estudiar y mantenerme al mismo tiempo. ¿Cómo fue esa reacción? O sea, supongo yo que tú dices, voy a actuar porque esto es lo que me gusta, esto es lo que me para de la cama, pero Ujú. tuviste que contarlo en tu casa. ¿Cómo reaccionaron allá? Pues no les gustó mucho. A mi Ok. mamá no le gustó mucho, porque al principio ella decía, pero ¿cómo? Pero si tú eres tan inteligente y entonces la ingeniería y pasaste y entonces mi ingeniera, ya no tengo mi ingeniera y ya sabes que, o sea, los paisas, tú sabes que hay una cosa como generalizada en Paisalandia de como del emprendimiento y la berraquera y el... Entonces yo tenía esa cruz en mi espalda de es que tengo que cumplir con las expectativas tan fuertes y cuando le conté, pues sí fue una decepción. Sí, al principio fue una gran decepción, pero ya con el tiempo, pues no les quedó más que apoyarme y, y sí, sí, o sea, mis papás me apoyaron, ¿no? O sea, no les encantaba la idea, pero me apoyaron. Pero sí tengo que decirte que recibieron mucho maltrato ellos. Mucha gente les hacía malos comentarios. Eh, el esposo de una tía una vez hizo un comentario que decía que las únicas mujeres que vivían solas antes del matrimonio eran las prostitutas. Así lo dijo. La esposa de un primo de mi papá dijo que yo estaba en México, quién sabe haciendo qué, o sea, ellos recibían en todo momento críticas fuertes, mientras yo aquí estaba estudiando pegada, quemándome las pestañas, ellos recibían críticas muy fuertes porque la gente creía que yo llegué a México como a prepaguear, eso creían, pero Ok. bueno,
con los años se dieron cuenta que no hay nada más lejano de la realidad que es. ¿Cómo se sienten ellos ahorita? ¿Te han dicho cómo no sé, te han manifestado ellos cómo se sienten ahorita? Pues más que por la actuación, mi papá, no me lo han dicho a mí claramente, pero veo por ejemplo mi papá, cuando llega a algún lugar, él dice, mire, ella es mi hija y ella sale en novelas y ella hace no sé qué y entonces ella no tiene tantos seguidores, mi papá, y yo así, papá. Entonces eso es como que me reconforta porque es de qué lindo mi papá que siempre me ha apoyado, porque él siempre me dijo que yo tenía alas para volar, que yo podía hacer. Él siempre me dio como ese empujón de tú eres capaz, ¿no? Y, y mi mamá, más que decirme cosas sobre la carrera, pues me ha dicho cosas sobre pues, en la mujer en la que me convertí finalmente, que nunca, lo que les preocupa más a las mamás, que nunca fui una persona de drogas, de alcohol, de mucha fiesta, sino que me gusta viajar, conocer, me encanta aprender cosas nuevas y amo lo que hago por sobre todo. Y pues finalmente creo que más que ser millonaria y famosa, tengo una vida exitosa porque soy feliz con mi vida, porque hago lo que quiero y me pagan por hacer lo que yo quiero, además. Entonces creo que eso ya es un éxito. ¿Cómo ha influido tu carrera artística siendo una ingeniera? Creo que más bien es un poco al revés. Es cómo influye la ingeniería en mi carrera artística, porque la ingeniería rige mi vida. La ingeniería es la que me ayuda todos los días a poder emprender proyectos, poder llevar las riendas de mis finanzas, y no caer como en idilios o sueños que me despeguen del piso. Porque, porque sí conozco como muchas actrices y muchos actores que se han dejado llevar por los sueños y ahí es donde viene como la creencia popular de te vas a morir de hambre. No porque no podamos vivir de la actuación, sino porque a veces el exceso de sueños nos lleva a gastar más de lo que ganamos. Entonces creo que va por ahí. Entonces, creo que la ingeniería lo que me ha dado es más estructura y poder pensar simultáneamente en construir un futuro viviendo mi presente, sin descuidar mi presente. Pero, ¿tú a qué edad te fuiste para México? A los 20 años. A los 18 me fui a Ecuador unos meses y a los 20 llegué a México. Y tengo 38, o sea, hace 18 años. Tú te fuiste a México demasiado joven, a los Sí, 20 años, a los 18 a Ecuador. ¿Tenías sí. miedo? Yo estaba emocionada, yo tenía confianza, yo creía que nada malo me iba a pasar y, y como que confié, no tuve miedo, pero sí, hoy en día lo pienso y digo, ah, culicagada, ¿cómo te atreviste a los 20 años a irte sola? Ahora entiendo también como mucho la angustia de mis papás, porque pues imagínate, es muy angustiante saber que una niña de 20 años, porque yo veo hoy a una niña de 20 años y es una niña, o sea, apenas estás empezando a ser adulta. Entonces toda mi vida adulta la viví afuera y fue difícil, pero tuve tantas bendiciones, de verdad que mis ángeles, se me han cruzado ángeles en el camino que me han cuidado mucho y como me mantuve siempre como muy fiel a mí, a mis valores y lo que quería hacer. Yo me acuerdo que en Ecuador
Me pasó varias veces. Por ejemplo, en Ecuador una vez estábamos en montañita con Caro, mi amiga, y con la agencia con la que trabajamos y así. Y llegó un tipo y sacó una bolsita y, ay, son colombianas, miren, y nos sacó una bolsita de Ay, cocaína. El cliché del cliché. Y nosotras ahí ujú. mismo nos fuimos, porque fue tan duro crecer en los noventas y saber que tuve amigos que murieron de sobredosis, que tuve gente cercana que fue secuestrada, o sea, todo lo que pasó alrededor de la crisis por el narcotráfico, que yo le tengo pánico. O sea, yo le tomé un pánico a las drogas. Entonces, cada vez que pasaba algo así, yo salía corriendo porque me daba mucho miedo. Y miedo a lo que había detrás, porque yo veía cómo los volvía, que era gente que pues muchas veces se volvían violentos sin razón, el alcohol y las drogas. Entonces, creo que ahí sí, siempre fui radical con eso, o sea, siempre me iba del lugar. Tuviste un podcast que se llama La Triple Moral. Ujú. ¿Cómo llegó a tu vida la propuesta de hacer ese podcast? ¿Cómo surgió? En pandemia, yo siempre tenía ese nombre como que me rondaba en la cabeza y en pandemia, Ana Victoria Verdaguer, que es la hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel, que es muy amiga mía, vivíamos en Los Ángeles y Gina Castellanos. Estábamos las tres en pandemia y teníamos el estudio de Amanda y Diego y nos reunimos y me dijeron, oye, hagamos un podcast como para poder sacar todo lo que nos está pasando durante esta pandemia y crear cosas, no parar de crear. Yo les dije, sí, pero quiero que se llame la triple moral, que somos tres, porque son tres puntos de vista diferentes, con tres morales distintas, vamos a hablar de esto. Y, y así surgió y lo empezamos a hacer nosotras solitas, ya después entramos, ya teníamos como una persona más que nos ayudaba, después entramos aquí con una revista en México que nos ayudó a hacer otra temporada, ellas, Ana Victoria quedó embarazada, Gina se fue a vivir a Chicago, yo me regresé a México, entonces ya después hice otra temporada con Valeria Maldonado, una actriz, y ya, así surgió. Triple lo entiendo porque eran tres personas, pero la palabra moral, ¿hay otro significado más allá? La moral, yo creo que la moral es más por que yo no creo que la moral sea algo correcto o incorrecto. Es como la cultura. No existe la palabra incultura porque realmente cada persona tiene su propia cultura, ¿no? Y es lo que vamos tomando de toda nuestra vida. Entonces, para mí la moral era yo, desde mi criterio y mi punto de vista, voy a tocar un tema desde todo lo que soy. Entonces, Entonces creo que a eso me refería yo cuando quería hablar de la moral, de mi moral. Yo te voy a abordar este tema desde mi moral, desde quién soy yo. Cuéntanos, por favor, Vanessa, ¿qué es lo más bonito y lo más duro de ser actriz? Lo más bonito es poder vivir en la piel de otras personas, poder vivir historias diferentes, poder contar historias diferentes sin que tenga consecuencias en mi vida, sin que esas tragedias, muchas veces cuando son tragedias, tengan consecuencias en mi vida. Y eso poderme poner en la piel de otras personas. Lo más duro es la inestabilidad del actor, porque podemos pasar mucho tiempo sin trabajo. Eso es lo más difícil. ¿Qué es lo que más te gusta interpretar, la buena o la mala? Uy, pues que tenga Un carnita. gato. O sea, otro gato. Si es la mala con buena historia, depende de la historia. O si es la buena, pero es fuerte, es un personaje fuerte. Me gustan los personajes fuertes, más que buena o mala, fuerte. ¿Cómo haces tú la selección de los personajes? O sea, a ti te llega la propuesta, ¿a qué personaje le dices sí? ¿A qué personaje le dices no? Pues más dependiendo también del proyecto, del presupuesto, la negociación, de las fechas de grabación. O sea, como que muchas cosas se tienen que alinear para que suceda. Em, y el personaje, pues a mí me gusta transformarme en los personajes. Por eso
como que más que por personaje, es por qué tan interesante es la historia de ese personaje. ¿Por qué crees tú que Vanessa Restrepo tiene el poder? Que actúo desde la empatía, desde el amor. Quiero que mires, por favor, a esta Vanessa de hace muchísimos años, ¿no? Vanessa chiquita. Uh-huh. Dile algo. Te he cuidado lo mejor que he podido y todavía tengo muchas heridas por sanar, pero todos los días me despierto con las ganas de seguir viviendo y de sanarlas y de ser mejor cada día. Te abrazo y te amo y no te preocupes, que no estás sola. ¿Qué se viene para Vanessa? No, no. Nunca sé, no sé qué me tenga la vida preparada ahorita. Por ahora estoy concentrada en escribir un par de guiones, en lo de mi casa, en cerrar una negociación que no sé si se vaya a cerrar por temas de presupuesto justo y, y seguir con mil proyectos porque yo siempre soy bastante hiperactiva, entonces siempre estoy buscando, estoy escribiendo un libro y quiero hacer muchas cosas. Eso es lo que hay en este momento. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? @vanerestre en Instagram y en TikTok. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Esto es Vanessa Restrepo en el poder de ella.